produjo en mí una gran necesidad de que mi papá me dijera, ay, bien hecho, Enrique, de que lo que yo hubiera dado en su momento, en mi infancia, adolescencia, porque mi papá me hubiera dicho, Enrique, estoy orgulloso de ti. Y eso nunca llegó. Vamos a entender cómo es que esos hábitos nos limitan, cómo esos hábitos de pensamiento, sentimiento y acción nos están limitando, y para muchos es lo que lo está deteniendo de salir y jugar en grande, de empezar a hacer cosas más grandes en el mundo, de empezar a poder servir como quieren servir, de empezar a crear como quieren crear. Es bien fácil entrar en nuestros automáticos. ¿Verdad? Nuestros automáticos son aquellas cosas que fueron programadas en nosotros desde que estábamos pequeños. Y aquellas cosas que hacemos ya sin pensar, que eso incluye no nada más cosas que hacemos, actividades o hábitos, son hábitos de pensamiento y de sentimiento. Y vamos a entender cómo es que esos hábitos nos limitan, cómo esos hábitos de pensamiento, sentimiento y acción nos están limitando. Y para muchos es lo que lo está deteniendo de salir y jugar en grande, de empezar a hacer cosas más grandes en el mundo, de empezar a poder servir como quieren servir, de empezar a crear como quieren crear. Y un buen ejemplo de esto, te voy a poner un ejemplo personal, y también en parte también por eso SBI tiene tanto significado para mí en lo personal, además de que significa mucho para mi equipo y nuestras tribus, pero en particular para mí tiene un significado muy, muy especial. Y eso es, la razón de ser de eso es que cuando yo era pequeño, pues yo, a algunos de ustedes les he contado esto, crecí en una casa donde éramos 4, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo, y pues mi papá era como el rey de la casa. Mi papá era el rey de la casa y el que mandaba, ¿no? Y el que decía lo que se hacía y lo que no se hacía, y mi mamá, pues, por supuesto, también lo veía como el rey de la casa, y era, no, es que tu papá no quiere esto, no es que tu papá quiere esto, no es que... Y entonces eso, poco a poco lo que hizo fue que mi hermana y yo nos condicionáramos para buscar su aprobación. Entonces pasamos muy buena parte de nuestra infancia y adolescencia haciendo justamente eso, como que añorando la aprobación de mi papá, yo en particular, ¿sabes? Y sucede algo muy chistoso, que cuando tú necesitas algo, lo hemos dicho muchas veces, lo hemos dicho hasta, bueno, en los contenidos que tú puedes ver en online, que compartimos gratuitamente para el mundo, en los entrenamientos y programas pagados, demás, siempre compartimos este concepto de cuando tú sientes que necesitas algo emocionalmente, ¿qué hace la vida? ¿Qué pasa cuando una persona siente que necesita algo emocionalmente para ser feliz y entonces lo está busque y busque desde ese lugar de necesidad? ¿Qué pasa? ¿Qué hace la vida? ¿Qué hace el universo? ¿Qué sucede? La vida te lo aleja, la vida te lo quita, la vida te lo arrebata. No porque la vida sea mala onda, no porque nos quiera joder la existencia, es porque solo así aprendemos a ser felices por nuestros propios medios. ¿Verdad? Entonces, yo crecí con esa gran necesidad, dependencia de recibir aprobación de mi padre, porque aparte mi padre era una persona que te decía, cuando hacías algo mal, era el primero en señalarte y decir cómo hacías las cosas mal. Y cuando hacías algo bien, era como, pues, claro, pues es tu deber, ¿no? Pues tienes que hacer las cosas bien. O sea, no era como que te lo celebraba, simplemente era notar cuando hacías algo mal, básicamente. Entonces, te has de imaginar que eso produjo en mí una gran necesidad de que mi papá me dijera, ay, bien hecho, Enrique, de que lo que yo hubiera dado en su momento, en mi infancia, adolescencia, porque mi papá me hubiera dicho, Enrique, estoy orgulloso de ti. Y eso nunca llegó. Nunca llegó. Y al final como que se volvió parte de mi experiencia de vida, ¿no? Sí, mi papá no me aprueba, mi papá no me rechaza, mi papá no... Y mi papá, hoy lo entiendo, desde su propio lugar de mucho miedo y a lo mejor muchas veces hasta no sabía cómo expresarse. Hay mil cosas que yo sé que la vida me puso en esa situación, el universo, Dios, lo que le quieras llamar, me puso en esa situación para que yo aprendiera a ser feliz sin aquello que yo creía necesitar, que era la aprobación de mi papá. Y lo chistoso fue que
como nunca resolví ese tema en mi adolescencia, ni en mi infancia ni en mi adolescencia, más adelante en mis 20s, cuando tuve una pareja y tuve una relación importante con esa persona, y luego más adelante viví con esta persona, vivimos juntos y nos casamos, y no me di cuenta en ese momento. Pero mira, cuando tú no resuelves algo en tu vida, la vida te lo vuelve a repetir de alguna otra manera. Ajá, en diferentes formas, disfrazado de diferentes cosas. Y muy chistoso, pero en esta relación, en donde duré años con esta persona, era una constante búsqueda de la aprobación de esa persona. Y esta persona, que era mi ex esposa, era una constante muestra de cómo no eres suficiente, y no porque ella fuera mala, ella tenía sus propias cosas con las que estaba lidiando, y sus propias cosas de a lo mejor no se sentía vista, o no se sentía importante, o no se sentía escuchada, o lo que sea, como porque sabemos que cada pareja es tu espejo, ¿verdad? Cada cliente es tu espejo, cada relación que tú tienes es un espejo para ti, que te muestra lo que a ti te falta por trabajar, te falta por trabajar. Y entonces yo lo percibía así, era como que por más que yo intentaba, y por más que yo intentaba ser la buena pareja o el buen proveedor o el buen lo que sea, parecía que nada era suficiente, porque siempre sentía que se enojaba conmigo por algo, y siempre había algo que yo no había hecho bien, y siempre había algo que a mí me había faltado, o había un aniversario que se me había olvidado, o había un tema que yo no había tomado en cuenta, o porque puse el vaso aquí, lo puse acá, porque no lavé el plato, porque algo pasaba que simplemente no eres suficiente, Enrique. Y para mí era frustrante, porque era como, ¿cómo le hago para ser suficiente? Y esa relación terminó, y terminó mal. Y lo que pasó fue que, imagínate, yo que enseñaba a las personas cómo desarrollar su autoestima y cómo ser más seguros de sí mismos y cómo ser ricos en la vida, ¿no? En todo sentido, en salud, dinero, amor, o lo que sea. Y yo así en esa situación, ¿te imaginas lo fraude que me sentía? Al yo estar pasando por esto, cuando en teoría yo era el que enseñaba a las personas cómo ser más independiente emocionalmente, y yo dependiendo de la aprobación de una persona que no me lo daba, porque naturalmente cuando necesitas que alguien te dé algo, no te lo dan, ¿verdad? Cuando necesitas emocionalmente que alguien te dé algo, no te lo dan. Es chistoso cómo pasa. Y verdad es que me emociona esto, pero cómo el día en que tú aprendes a darte a ti mismo aquello que tú creías que alguien más te lo tenía que dar, que tú estabas esperando que alguien más te lo dé para que tú pudieras estar en paz y ser feliz, cómo el día en que tú puedes simplemente detenerte y darte esa paz y esa felicidad a ti mismo, a ti misma, porque eres, por tu experiencia, porque te quieres, porque de pronto es como que el universo te devuelve aquello que te había quitado, o que te había estado quitando todo este tiempo, que no te estaba dando, para que puedas disfrutarlo en lugar de necesitarlo.